Buenas tardes para todos, compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Juliana Quintero y voy a hablar sobre el tema Principios de la Economía del capítulo 12, que vamos a iniciar donde dice Pensando como economista. En el texto nos dicen cómo la economía tiene su propio idioma y manera de pensar. El libro que está presentando busca ayudarnos a entender cómo pensaban los economistas. Al principio, los términos económicos pueden sonar algo complejos, pero la idea es que nos van a dar una nueva forma de ver el mundo. El libro nos promete que con teoría, ejemplos y casos vamos a aprender a pensar como economista, o bueno, al menos una parte. También nos adelanta que en este capítulo nos van a explicar cómo los economistas abordan las preguntas. Bueno, para seguir vamos a iniciar ahora con el tema los economistas como científicos. Ahí los economistas utilizan el método científico formulando teorías sobre el comportamiento económico, recopilando datos, realizan análisis empíricos utilizando herramientas como estadísticas y matemáticas para comprender cómo funcionan las fuerzas económicas. A pesar de que no trabajan en laboratorios como en otras ciencias, este enfoque les permite ofrecer conocimientos útiles en la toma de decisiones, el desarrollo de modelos económicos y la formulación de políticas económicas. Ahora vamos con el método científico. Ahí para iniciar mencionan un ejemplo sobre cómo Isaac Newton inventó su teoría de la gravedad después de ver cómo caer una manzana. Para los que ya saben sobre esta teoría, pues en economía los economistas hacen algo similar, es decir, ellos comparan ambas situaciones. Si ven que los precios suben mucho en un país, inventan teorías, como imprimir demasiado dinero sea la causa. Y para comprobar estas teorías, los economistas usan datos de diferentes países. Pero esta parte es difícil para los economistas, porque ellos no pueden hacer experimentos como científicos. No pueden, por ejemplo, jugar con la cantidad de dinero que imprime un gobierno solo para ver qué pasa. Entonces, en lugar de eso, estudian cosas que ya sucedieron en la historia, como cuando la guerra en el Medio Oriente afectó los precios del petróleo. Así que usan esos eventos históricos para entender mejor cómo funciona la economía y para ver si estas teorías tienen algo de sentido. Entonces, de todo esto nos van a contar las historias del pasado para entender un poco más sobre cómo funciona la economía ahora. Ahora vamos con el papel supuesto, de los supuestos. Los supuestos son herramientas fundamentales en la economía para simplificar, facilitar la comprensión, permite la adaptabilidad y respaldan las tomas de decisiones estratégicas, donde todo es crucial para el análisis de fenómenos económicos de manera efectiva. Después de eso, vamos ahora donde dicen los modelos económicos. Los economistas utilizan modelos compuestos por diagramas y ecuaciones para simplificar el entendimiento del funcionamiento del mundo económico. Es decir, seleccionan cuidadosamente los aspectos más importantes para la toma de decisiones determinadas sobre qué información incluir en el modelo, obviamente sin que eso afecte, ¿no? Destacando lo esencial y buscando lograr una representación más manejable y comprensible en el comportamiento económico. Ahora vamos con el primer modelo de diagrama de flujo circular. Aquí el diagrama de flujo circular es un modelo simplificado que ayuda a entender la economía. Imagina la economía como dos grupos principales, las empresas y familias. Las empresas producen cosas como recursos de las familias. ¿Qué recursos de las familias les ofrecen? Como trabajo, tierra, capital. Las familias consumen los productos de las empresas ofrecen.
Este modelo tiene dos mercados principales. Uno donde las familias compran, las empresas venden, como beneficios y como bienes y servicios, perdón. Y otro donde la familia vende y las empresas compran, como factores de producción. Eh, las transacciones ocurren entre dos grupos en un flujo constante. Y el modelo hay dos circuitos. Uno muestra cómo los insumos y productos fluyen entre las familias y las empresas y el otro muestra cómo el dinero se mueve en la economía. Las familias gastan dinero en bienes y servicios y este dinero vuelve a las empresas como ingreso. Parte se usa para pagar por los recursos, por ejemplo como salarios, y el resto es las ganancias de los dueños de la empresa. Aunque este modelo es simple y no incluye todos los detalles, ayuda a entender cómo las empresas y las familias interactúan en la economía. La metáfora de un billete que circula ilustra cómo el dinero se mueve constantemente entre las personas y las empresas. Ahora vamos con el segundo modelo, que son las fronteras de posibilidades de producción. Ahí nos ayudan a entender cómo las decisiones económicas afectan la producción de bienes, imaginando que una sociedad solo puede producir dos bienes como automóviles y computadoras, y en la economía los recursos para producir son limitados. Entonces, cuando la sociedad decide producir más automóviles, el costo es que tiene que dejar de producir algunas computadoras y viceversa. Este costo de lo que deja de producir se llama costo de oportunidad. Cuando más produzcas de un bien, más tendrás que dejar de producir del otro. La eficiencia se alcanza cuando estás en la frontera de posibilidades de producción. Cualquier punto dentro de la frontera es posible y fuera de ella no se pueden alcanzar los recursos actuales. Si la sociedad descubre nuevas tecnologías o formas eficaces para producir, la frontera puede moverse hacia afuera, permitiendo que se produzcan más de ambos bienes. Este avance tecnológico es esencial para el crecimiento económico, ya que amplía las posibilidades de producción. Así que, en resumen, la relación entre nuevas tecnologías y crecimiento económico se refleja en la capacidad de que la sociedad tiene para mejorar su eficiencia y expandir sus límites de producción. Ahora vamos para macroeconomía y microeconomía. En la microeconomía se enfoca en las decisiones individuales de consumidores y empresas de mercados científicos. Examina cómo se determinan los precios, cómo afecta la oferta y demanda y cómo maximizan unidad los consumidores y beneficios de las empresas. Por ejemplo, pueden analizar el impacto del control de precios de una vivienda o la competencia extranjera en una industria específica. En la macroeconomía se ocupa de la economía, que es un conjunto a nivel nacional y global. Estudia variables agregadas como el Producto Interno Bruto, desempleo, inflación y crecimiento económico. Se centra en las políticas de gran escala, como la gestión de endeudamiento gubernamental o estrategias para mejorar los estándares de vida en un país. En resumen, mientras la microeconomía observa detalles específicos del comportamiento individual, la macroeconomía analiza los patrones generales que afectan a toda la economía. Ahora vamos para acá, donde los economistas como asesores públicos. Los economistas tienen dos roles principales: explicar causas de eventos económicos como el alto desempleo juvenil, cuando actuando como científicos al analizar razones, y recomendar políticas para mejorar resultados económicos. Actúan como asesores políticos
al proponer acciones gubernamentales para mejorar el bienestar, por ejemplo, los adolescentes. Ahora vamos al análisis normativo frente al análisis positivo. Los análisis positivos, que se limitan a describir hechos objetivos o relaciones observables en el mundo real. Estas declaraciones están respaldadas por datos y evidencias empíricas y su veracidad puede ser evaluada mediante el análisis de la realidad. En otras palabras, las acciones positivas se enfrentan en cómo son las cosas y en cómo deberían ser. Por ejemplo, las leyes del salario mínimo causan desempleo. Es una afirmación positiva porque plantea una relación que puede ser estudiada y verificada a través de datos. En el análisis normativo, van más allá de una descripción de hechos y expresan opiniones y juicios de valor sobre cómo deberían ser las cosas. Estas afirmaciones se pueden validar únicamente con datos y requieren consideraciones subjetivas y éticas. Por ejemplo, el gobierno debe incrementar el salario mínimo. Es una afirmación normativa, ya que relaja una referencia personal sobre lo que se considera deseable desde un punto de vista ético y de políticas públicas. Así que bueno, en resumen, las relaciones positivas se centran en la realidad y hechos observables, mientras que las análisis normativo o afirmaciones normativas incorporan valores o expresan opiniones sobre lo que se considera correcto hacer. Ahora con los economistas en Washington. Bueno, en Washington los economistas desempeñan un papel crucial en el ámbito político y gubernamental. Asesoran al presidente a través de organismos como el Consejo de Asesores Económicos, ofreciendo análisis y recomendaciones sobre políticas económicas. Además, trabajan en diversas agencias gubernamentales, contribuyendo el diseño de políticas en áreas como gasto público, tributario, regulación y aplicación de leyes antimonopolio. Se enfatiza la idea de que las decisiones políticas son complejas y que las ideas de los economistas tienen una influencia duradera en la toma de decisiones políticas, por lo que hay que evaluar múltiples perspectivas y analizar cuidadosamente los beneficios y costos al abordar cuestiones políticas y económicas. Por eso los economistas juegan un papel crucial en la toma de decisiones. Bueno, ahora el tema ¿por qué no siempre se sigue el consejo de los economistas? Este fragmento resalta la brecha entre la teoría y la práctica de la formulación de políticas económicas en entornos democráticos. Aunque se busca la mejor política en teoría, la realidad política implica considerar múltiples opiniones y factores antes que tomar decisiones. Los líderes políticos consultan a diversos asesores como comunicadores y legisladores para entender cómo será recibida una política propuesta. En democracias representativas, la implementación de políticas es compleja, ya que los políticos deben equilibrar diferentes intereses y considerar diversas perspectivas ante la toma de decisiones. La toma de decisiones no siempre el proceso idealizado de los libros del texto y las recomendaciones de los economistas no siempre se siguen, ya que los líderes políticos deben enfrentarse a la realidad política y social para lograr la aprobación necesaria para implementar cualquier tipo de decisión en el conocimiento económico. Ahora, en el tema ¿por qué los economistas discrepan entre sí? Bueno, las discrepancias entre economistas surgen principalmente por dos razones claves.
desacuerdo sobre la validez de teorías económicas, enfoques metodológicos y diferencias en valores y perspectivas normativas en la economía, algo complicadas de entender. Ahora, las diferencias en los juicios científicos. Las discrepancias en los juicios científicos, ya sea en astronomía o economía, se deben a diferenciar la interpretación de datos y teorías. En astronomía, esto involucra observaciones de astros, de cosmos, mientras que en economía se centra en teorías económicas y la aplicación de políticas. Las discrepancias económicas también surgen en visiones normativas, cómo deben ser las cosas, y positivas, cómo son las cosas. En esencia, reconocer que las discrepancias en el juicio científico son normales y beneficiosas. Reflejan la complejidad de los temas estudiados y fomenta el debate, impulsando así el progreso y la mejora continua de la comprensión científica. Ahora, las diferencias en los valores. En el texto mencionan a dos personajes, uno es Peter y Paola. Ellos pagan impuestos para mantener un pozo de agua en un pueblo. Aunque consumen la misma cantidad de agua, la proporción de impuestos es diferente. Peter paga el 10% y Paola paga el 20% de sus ingresos. Y la pregunta es si esta política contributiva es justa, considerando si las diferencias de ingresos son por elecciones personales o circunstancias involuntarias. Se destaca que la justicia tributaria es subjetiva. Los economistas pueden tener opiniones divergentes debido a sus valores personales. En resumen, la ciencia económica sola no puede resolver la cuestión de la justicia tributaria, ya que implica juicios subjetivos y valores. En resumen, la desigualdad en la carga impositiva de Peter y Paola plantea preguntas sobre la equidad de la política tributaria, y esas cuestiones son difíciles de abordar objetivamente. Y ahora sigue la percepción frente a la realidad. En pocas palabras, aunque pensamos que los economistas están siempre en desacuerdo, en realidad están de acuerdo en muchas cosas según una encuesta. Por ejemplo, la mayoría considera que en política como el control de alquiler y las barras comerciales son perjudiciales. A pesar de este consenso, estas políticas persisten, quizás porque enfrentan obstáculos políticos y los economistas no han logrado convencer eficazmente al público. El objetivo del libro es hacer comprensible la perspectiva económica y persuadir a los lectores de su validez. Y por último, hay una pregunta sobre el origen de la educación financiera. Según lo que yo leí en el capítulo 2 de Gregory Mackey, él siendo un economista no ha hablado directamente sobre el origen de la educación financiera, pero sin embargo podemos entender que la necesidad de comprender conceptos económicos fundamentales han llevado a la importancia de la educación financiera. A medida que nuestras sociedades se han enfrentado a sistemas financieros más complejos, la capacidad de tomar decisiones informadas sobre ahorros, inversiones y gastos se ha vuelto esencial. Esto ha llevado a la integración de programas de educación financiera y de instituciones educativas para ayudarnos a enfrentar los desafíos financieros en un mundo cada vez más complejo. Entonces, este es todo, así que espero les haya gustado. Es un poquito largo, pero pues traté como de explicar más detalladamente sobre cada tema visto en el capítulo 2. Entonces espero les sirva de algo, así que muchas gracias. Hasta luego.